Hoy en el enganche, Ecuador, la selección de moda en Sudamérica. Muy buenas futboleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. La sensación que me transmite esta semana de selecciones, esta doble semana, doble jornada de selecciones ha sido como de acercamiento, ¿no? De empezar a palpar, de empezar a sentir lo que va a ser ese Mundial 2026 en Estados Unidos el próximo verano europeo. La sensación de grandes historias de selecciones menores que han empezado a clasificarse. Véase, por ejemplo, Cabo Verde, que hace una semana nadie sabía ni dónde estaba y hoy en día, gracias al fútbol, es noticia de primera plana mundial. Ya sabemos también que el sorteo, por ejemplo, va a ser el día 5 de diciembre en Washington, e incluso hemos tenido en Europa un montón de polémicas sobre el estado físico de jugadores, algunos quizá borrándose, otros que llegan con un montón de molestias. Eso a los clubes no les gusta. Vamos a ver en qué condiciones físicas se acaban llegando al Mundial, pero eso es el ruido exterior. En el césped hay una selección que particularmente a mí me ha llamado la atención hace mucho tiempo, que he crecido paulatinamente junto con ella, que he visto su evolución y que hoy en día no me cabe ninguna duda que ya no le sirve solo con clasificarse, que lo ha logrado, que lo ha conseguido, sino además también quiere dar un paso adelante. Esa selección es la selección de Ecuador. Y cada vez que pienso en Ecuador, cada vez que pienso en su fútbol, siempre acabo imaginándome teniendo una charla como la que vamos a tener ahora con Rogelia Arosemena, compañera de Zapping TV, que es, ya os digo, la televisión más punzante, más pujante ahora mismo en Ecuador, que también tiene los derechos del fútbol ecuatoriano. Así que, Rogelio, un placer hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al enganche. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por esta maravillosa invitación. La verdad es que me engancho con el enganche y bueno, estoy contento acá de poder conversar contigo sobre mi selección, la selección ecuatoriana de fútbol. Una selección que definitivamente a mucha gente debe tener bastante atento, porque es un equipo que se está clasificando hace tantas copas del mundo y del cual esperamos nosotros, y desde afuera esperamos mucho más. Va a ser una charla muy profunda donde vamos a tocar diversos temas que tengan que ver con la evolución de esta selección, con el momento actual que vive, con pretensiones para el Mundial. Pero evidentemente lo primero que quiero hacer es recordaros a todos que podéis dar al me gusta, que quiero vuestros comentarios. Si sois ecuatorianos, si conocéis a la selección, si también os ha gustado, si está Caicedo preparado para un asalto ya a ser uno de los mejores del mundo, si Kendry Páez por fin va a explotar, si os gusta la gestión de Becacheche, que estos días está un poquito más en duda después de los últimos amistosos, aunque para mí perfectamente va a ser uno de los temas de conversación. Todo eso me lo dejáis en comentarios, y también si hay alguna pregunta particular para mí, para Rogelio, se la trasladaremos y aquí lo disfrutaremos entre todos. Así que lo primero es que en esa evolución, Rogelio, de la selección ecuatoriana, ha logrado clasificar ya para el Mundial, y eso significa que ha estado en los últimos 7 mundiales. Eso es una evolución que claramente le coloca ya, creo que, como selección vigente, como selección potente, porque la primera vez fue en 2002, el primer estreno. 2006 todavía la mejor presentación, llegando a octavos de finales, para hacer un recuerdo a todo el mundo. 2014-2022 todo terminó en fase de grupos, pero ahora la evolución creo que se ha de alguna manera verificado, se ha notado, se ha podido mostrar en su mejor versión, porque ahora ya no es una selección que solo le valga clasificar, sino que nadie tenía dudas al principio de la fase de clasificación de las eliminatorias, Rogelio, que se iba a clasificar. Bueno, usted sí, definitivamente esta selección se clasifica a su 5ª Copa del Mundo. De alguna manera u otra, y lo vamos a hablar más adelante, porque tú decías, hay una desazón a nivel nacional acá en Ecuador por el funcionamiento de la selección, por la dirección de parte de Sebastián Becacheche, y esto es porque realmente el nivel de nuestra selección, a pesar de haber quedado en segundo lugar, creemos que puede ser mucho mejor y que en algunos sentidos su rendimiento puede verse mejorado en otros sectores del campo. Ahora, este tema de la clasificación, de alguna forma, cuando estas eliminatorias terminan para este ciclo, otorgando más cupos, hace que sean más las selecciones que se clasifican de Sudamérica, que sea de pronto menos exigente esa ruta de buscar la clasificación, y eso es lo que le termina dando un ingrediente especial al cuestionamiento también. En fin, la selección se viene clasificando a los varios mundiales de los que ha competido en clasificación en las últimas décadas. Este es el 5º, como te decía, y es una selección distinta.
que lo podemos ir conversando, el proceso evolutivo de una selección ecuatoriana de que en sus primeras Copas del Mundo llegó con talento innato, silvestre, podríamos decirlo, donde no Sí. habían divisiones formativas en el fútbol ecuatoriano. Hoy esta selección que se clasifica ya, diríamos inclusive la que se clasificó al Mundial de Qatar, que se clasifica ahora para la Copa del Mundo del 2026, son selecciones que ya tienen una base muy importante de formación en sus jugadores, y obviamente eso es lo que nos hace un tanto exigir algo más de nuestro equipo, porque sabemos que ya no es talento silvestre, sino que es un talento formado y con muchísima capacidad. Está claro que ha habido una evolución. Creo que en la entradilla que he dicho 7 mundiales. Me quería referir a que ha estado en 5 de los últimos 7, para de alguna manera repercutir, recalcar continuamente que es una selección que ya se ha mostrado como capaz de estar presente, que ya enciende la tele en los veranos de los mundiales y siempre suele estar la selección de Ecuador. Hace algo más de 20, 25 años esto no sucedía, y por eso evidentemente ahí ha habido una progresión. Mirando los banquillos, porque ahora vamos a ir a eso, a mí me ha llamado la atención muchísimo una cosa, Rogelio. Mira, Bolillo Gómez en 2002, Luis Fernando Suárez 2006, 2014 para Reinaldo Rueda, el colombiano. Es decir, todos han sido colombianos, y luego llegó Gustavo Alfaro 2022, le mete también en el Mundial, y ahora otro argentino como Baicacheche entre medias. Es verdad que hubo 2 experimentos, como el de Jordi Cruyff, que nunca acabó de sentarse, más allá de que se habló y estuvo a punto de hacerlo, y también del español Félix Sánchez Blas, que es incluso el que mayor porcentaje de victorias tiene y que para mí no se le dio tiempo. Pero no es eso lo que quiero valorar, ahí lo dejo. Pero ¿por qué hay, Rogelio, esa fase de colombianos, argentinos? No ha habido un ingrediente ecuatoriano, un técnico ecuatoriano. Es quizá porque el biotipo, que después vamos a hablar, el biotipo del jugador colombiano te lleva a que a lo mejor bajo las ideas externas de colombianos, de argentinos, de extranjeros, pueden llegar a un nivel mayor. ¿O por qué ha habido esa no presencia de un seleccionador ecuatoriano? Porque todo ha evolucionado en Ecuador, pero el seleccionador sigue sin ser ecuatoriano. Mira, aquí podemos extendernos en esta parte de la charla muchísimo tiempo. Yo quiero resaltar un nombre que no lo mencionaste, que es Dusan Drašković. Dusan Drašković, Sí. entrenador montenegrino que llega a la selección ecuatoriana en 1988. Dusan Drašković es el precursor del cambio en el fútbol ecuatoriano. Eso no lo digo yo, lo decimos acá todos quienes conocemos el fútbol y quienes tenemos 20, 30 o 40 años o más en el fútbol, y que conocemos a Dusan y trabajamos en ese tiempo ya en el análisis del fútbol, y que vimos su proceso, ¿verdad? De pronto las nuevas generaciones no lo recuerdan, no saben quién es Dusan, pero Dusan fue una persona que vino y que cambió el biotipo del futbolista ecuatoriano. Antes, el futbolista ecuatoriano que se reunía en las selecciones era el futbolista nacido en Guayaquil, el futbolista nacido en Quito, la capital, futbolistas de la provincia de Manabí, acá una provincia muy futbolera, pero era el biotipo del ecuatoriano mestizo, ¿verdad? Estatura 1,70, 1,68, delgados, poca fuerza física. Dusan Drašković vino y dijo, bueno, vamos a sacar provecho de la raza afroamericana, la raza negra. Y Dusan Drašković comenzó a hacer un escauteo a nivel nacional, una gira particular de él misma, con 2 colaboradores, y empezaron a conseguir y atraer futbolistas, muchos que ni siquiera eran jugadores de primera división, futbolistas que estaban en segunda, en tercera categoría, y que al poco tiempo integraron una selección sub-23 en un preolímpico, una selección que dio unos retos maravillosos, y comenzó a arrancar la selección. Luego de eso, que dejó puestas estas bases de Dusan, llega Pacho Maturana, que Pacho le comienza a dar una identidad al fútbol ecuatoriano. Dusan había encontrado el diamante, lo había pulido, y Pacho lo comenzó a trabajar, darle una identidad, un funcionamiento. Ecuador durante varios años comenzó a implementar un fútbol bastante parecido al de la selección colombiana, y tras este proceso de Pacho llega Bolillo Gómez, que Bolillo es quien da el impulso final, todo lo que era la parte anímica, psicológica, y hacerle creer al futbolista ecuatoriano que ya era capaz. Estoy resumiendo todo esto. Sí, sí. Y llegamos a Luis Fernando Suárez,
que Luis Fernando Suárez es quien saca mayor provecho de esta selección porque ya tenía una selección con un buen biotipo físico, con una identidad futbolística, una selección con una convicción anímica y psicológica. Tres ejes que los venían trabajando Dusan, Pacho y Bolillo Gómez. Luis Fernando Suárez saca provecho y logra la mejor participación y la mejor actuación de una selección en Copas del Mundo. Dentro de ese tiempo tú dices, ¿por qué no a los técnicos ecuatorianos? La realidad es que durante mucho tiempo no tuvimos una formación de entrenadores ecuatorianos. Recién en los últimos años se está viendo ya un poco el producto del técnico nacional. Acá tenemos a Juan Carlos León, que está cumpliendo una campaña fantástica en la Liga Nacional con el equipo Libertad de Loja, Diego Martínez de la Universidad Católica, que ya pasó por divisiones menores como entrenador de selecciones juveniles, está haciendo una gran campaña con la Universidad Católica, Paul Vélez, son nombres que han surgido recién en las últimas décadas, en los últimos 7, 8 años, 6 años, León y Martínez en los últimos 5 o menos tiempo. Entonces, no teníamos una camada de entrenadores. Dusan Drašković formó algunos entrenadores muy importantes que tuvo el fútbol ecuatoriano, pero lamentablemente el dirigente de los clubes locales, los dirigentes de Federación Ecuatoriana de Fútbol, siempre tuvieron muy poca confianza en ellos. Muy poca confianza, sin embargo, para la clasificatoria del Mundial del 2014, nuestro técnico en un momento, cuando Luis Fernando Suárez termina dejando la selección ecuatoriana, para la eliminatoria del 2010, perdón, cuando Luis Fernando Suárez termina dejando la selección ecuatoriana, el mando lo asume Sixto Bisuete, un técnico ecuatoriano que había sido de divisiones formativas. Y para esa Copa del Mundo no nos clasificamos porque nos encontrábamos en un proceso de renovación de nuestra selección. Tanto así que delanteros de esa selección, muy jóvenes, eran Felipe Caicedo y Cristian El Chucho Benítez. Eran tan jóvenes que tenían muy poca experiencia y en esa eliminatoria se perdieron una cantidad de goles increíble. Eran dos jugadores que parecían que no iban a superar el proceso de asimilar las críticas y los cuestionamientos, porque la afición ecuatoriana fue muy dura, pero eran chicos que estaban en un proceso de crecimiento. Esa no era realmente la Copa del Mundo en la que se esperaba ellos lleguen como jugadores maduros en etapa premium. Eran jóvenes, pero esta selección de Sixto Bisuete es una de las selecciones que la prensa o la afición ecuatoriana reconoce como de las selecciones más avasalladoras en la capital de la República, en Quito, en un proceso eliminatorio. Era una selección que generaba una cantidad de opciones ofensivas increíbles, pero todavía nos faltaba madurez en ofensiva. Habían otros chicos formidables, estaba apareciendo recién en ese tiempo Cristian Novoa, Jofre Guerrón, que había sido campeón de la Copa Libertadores con Liga de Quito, pero era una selección muy joven, le faltaba jerarquía, le faltaba experiencia, pero ese proceso y esa dirección de Sixto Bisuete fue muy buena en el aparecer también de Jefferson Montero, en fin, fue una excepción a la regla, la de Bisuete presentándose como una alternativa, pero fue una alternativa porque se presentó en medio proceso eliminatorio. Nunca apostaron por él para decir, vamos a arrancar un nuevo ciclo con un técnico ecuatoriano. En ese entonces era de pronto una de las mejores alternativas como técnicos nacionales, no se quiso arriesgar en contratar a un técnico extranjero en medio proceso eliminatorio, y luego de esa clasificatoria, Sixto termina quedando fuera de la selección y nuestras dirigencias vuelven nuevamente a la búsqueda de técnicos extranjeros. Vino Reinaldo Rueda y posteriormente ya lo que tú venías haciendo como recuento, Gustavo Alfaro, Félix Sánchez, Sebastián Becachese, que terminamos por inclinarnos ya a una línea más internacional. Colombia es nuestro vecino, somos casi como hermanos, somos casi que idénticos y bueno, nos inclinamos por los argentinos, por los españoles.
Sí, la verdad que los argentinos ahora mismo copan los banquillos de las selecciones sudamericanas, es una realidad, no solamente con Ecuador, sino con muchas otras selecciones. Me llamaba la atención lo que decía de Bizuete, porque es verdad que yo sí que recuerdo que esa versión, y fíjate que Ecuador a mí me parece un equipo en el que prima lo físico. Has citado mil veces la palabra biotipo, que después vamos a hablar de ella, de dónde nace, de cómo se desarrolla. Terminaremos el vídeo con eso, porque a mí me parece que es la clave absoluta, y escuchándote lo tengo todavía más claro. Pero ahora mismo el que está en el mando es Becachese. Rogelio, si uno conoce a Becachese, y aquí en España lo hemos tenido, yo como soy especialista en fútbol internacional, le llevo viendo desde que era inseparable de Sampaoli, allí donde era Sampaoli, pues él era un poco el alumno aventajado. Si uno conoce a Becachese, el estilo que ha tenido en Defensa y Justicia, por ejemplo, en Racing, era un técnico, incluso aquí en el Elche en España, que siempre era de crecer en base a la pelota, es decir, mecanismos para una construcción de pelota limpia en base a un volumen altísimo de posesión, acabar hundiendo al rival. Esa es la base número uno. Pero cómo será el biotipo y la identidad que ya tiene adoptada el físico del futbolista ecuatoriano, que hasta un técnico que representaba gran parte de una tipología de juego muy concreta, que se puede llamar, llamémosle posicional, que a lo mejor ahí lo podemos etiquetar de esa manera, se convierte en todo lo contrario, porque ahora hablaremos de las cifras defensivas que ha tenido Ecuador, que son un escándalo, pero que además es una selección que se ha convertido en lo contrario, es una roca absoluta, más allá de una contundencia en ataque que creo que no tiene todavía, pero en defensa es una roca. Eso es la antítesis de lo que era Becachese. ¿Hasta qué punto pensabais en Ecuador que Becachese era el elegido? ¿Y de verdad es que queríais cambiar la dinámica del biotipo y el ADN ecuatoriano para ver si él era capaz de proponer otra cosa con pelota? ¿O directamente Becachese ha tenido que decir, mira, Ecuador hay que jugar así porque no se puede de otra manera? A ver, Sebastián Becachese llega en un momento del fútbol ecuatoriano donde se encuentra él con la mejor generación de defensores de nuestro país, donde se encuentra con una generación privilegiada de mediocampistas y donde se encuentra con una zona ofensiva en la que había que trabajar mucho. Y ahí hay que ser puntual y ser preciso y ser justo de que Sebastián Becachese no se encuentra con una baraja de atacantes que él pueda echar mano y elegir con cuáles quedarse y lamentablemente quienes no lleguen a la selección porque no hay espacio. Eso no es cierto. Hay muy pocas variantes. Nuestro único delantero realmente de garantías es Ener Valencia, tremendo delantero, goleador histórico de nuestra selección, el capitán de la Tri en este momento, un jugador que resuelve, un jugador que con pocas opciones anota, pero atrás de él, en ofensiva, en extremos, en medias puntas, habían pocas opciones. Pocas opciones, y te lo digo de una forma igual trabajable. Porque mira tú que en los últimos meses explota Nilson Angulo, y Nilson Angulo es un jugador que hoy tiene un puesto fijo en esta selección. En este momento, si fuera de iniciar la Copa del Mundo, Nilson Angulo sería el titular y lo viene haciendo muy bien y está rompiéndola en el fútbol de Bélgica y seguramente en el próximo mercado de traspasos europeos vaya a salir a otro equipo. Pero ha habido que trabajar mucho en esa zona de extremos y atacantes porque hay poco. Ahora, ¿qué esperábamos de Becachese? Esperábamos un técnico que le dé un signo distintivo más ofensivo. Esperábamos una selección que sea más protagonista porque teníamos resuelto más de la mitad del problema, que era la zona de mediocampistas centrales hacia atrás, defensores, guardameta, porque tenemos un gran equipo. Lamentablemente nos hemos encontrado en una situación que no esperábamos, que era la de una selección que a medida que van transcurriendo los partidos comienza a convertirse en un equipo más cauteloso, más calculador, más defensivo. Acá estamos con el dilema de si es que Sebastián Becachese se ha convertido en un técnico timorato o si es que se lo está comiendo el hilo de partidos invictos que tiene. Si no los quiere perder o si realmente él ha perdido fe en lo que ofensivamente puede hacer su equipo y prefiere ser un equipo más reactivo, más de esperar, más de calcular y tratar de aprovechar algún error del rival. Porque nuestra selección lleva para este momento que hacemos esta entrevista 13 partidos invictos,
ha recibido 3 goles en esos 13 partidos. Los números son realmente impresionantes, pero cuestionamos mucho porque cuando vemos momentos como por ejemplo el partido con la selección argentina, uno dice, sí podemos ser más ofensivos. Este equipo sí puede hacer daño. Este equipo tiene capacidad para no esperar y ser reactivo, sino que ser propositivo. Lo hizo con Argentina y lo ha hecho en partidos importantes, pero muchas veces cuando se enfrenta con rivales similares o inferiores, le falta una ambición, le falta ese deseo de ir a aprovechar todas las oportunidades, de ser más agresivo. Y nosotros nos planteamos porque Becachese nos plantea un panorama completamente distinto en cada rueda de prensa, porque él dice que la selección está jugando de forma formidable, maravillosa, y que todo el público ecuatoriano y la afición lo aplaude y lo abraza y celebra, y realmente acá hay una confusión porque el ecuatoriano dice eso no está pasando. Hay mucha crítica desde la especializada hasta la aficionada y la gente está molesta porque vemos una selección que últimamente está realmente dando pasos hacia atrás y una selección que muestra ese reflejo en las declaraciones de los propios futbolistas que en los últimos encuentros, post-encuentros, han salido a decir que el equipo no está funcionando como se espera, que están dejando muchos espacios, que no están teniendo posesión del balón, algo distinto a lo que nos dice Becachese. Sí, es que es súper llamativo, porque Becachese era todo lo contrario como técnico, y cuando ha llegado a Ecuador, al principio a lo mejor sí, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha dado cuenta que tiene rocas defensivas, de que tiene una capacidad de atrás para ser muy solvente, muy compacto, y que en base a ser muy férreo atrás, el equipo ha ido creciendo tanto, Rogelio, que se ha metido al final segundo en la fase de clasificación de las eliminatorias, lo cual es, voy a poner por aquí el dato, lo cual es increíble, defensa histórica, porque de cara al Mundial del 98 recibió 21 goles, en el de Japón 20, 19, 26, 16, 29, 19 y ahora el dato es increíble, lo dejaba caer ahora Rogelio con los últimos datos de los últimos partidos, pero para las eliminatorias se han encajado solo 5 goles. Evidentemente es una cifra que la ha colocado segunda de la clasificación. Entonces, todo esto nos lleva a la pregunta, ¿Becachese quería o debía proponer algo más? Porque es verdad que, como decía Rogelio, cuando estuvo Sisto Bizuete y con algunos técnicos más, este equipo no era reactivo, era muy propositivo y además, sobre todo, tenía una combustión tremenda para ir al ataque. De hecho, a veces era excesivamente ofensivo y eso al final le acababa pagando al no saber encontrar un dispositivo para evitar las contras rivales o le faltaba solidez atrás. Creo que ha crecido tanto con los muros defensivos que al final eso ha sido muy bueno, porque le ha dado solvencia defensiva, pero le ha quitado galones al atrevimiento de ir un poquito más hacia adelante. Pero explica ese dato que estoy diciendo, en 18 partidos solamente encajar 5 goles, Rogelio. ¿Explica esto que tenéis la mejor generación de centrales, defensores de toda la historia? Porque uno ve a Hincapié, a Pacho, a Félix Torres, a Ordóñez, es que es tremendo. Sí, definitivamente, es tremendo. Tenemos una grandísima generación. A eso tienes que sumarle el nombre de Hernán Galíndez, que no es nacido en Ecuador, sí. Es argentino nacionalizado, tiene más de una década jugando en el fútbol ecuatoriano, y Galíndez es un guardameta que ha crecido de una manera tal que no solo se convirtió en el portero número 1 de nuestra selección, sino que hoy por hoy es uno de los mejores guardametas de Sudamérica. Es uno de los mejores guardametas de la Liga Argentina, es un jugador fantástico, un líder positivo, pero que no tienes idea de lo positivo que es Hernán Galíndez como profesional. Y bueno, Pervis Estupiñán como lateral por izquierda. No somos una selección perfecta porque no tenemos un lateral derecho. Es uno de los puestos en los que tenemos que buscar. Sí. Y fíjate que Preciado hace algunas temporadas parecía que iba a ser ese jugador de largo, pero es verdad que se ha ido quedando poco a poco y ahora mismo es un jugador que además por los últimos rumores tiene incluso problemas internos con Becachese y demás, veremos a ver cómo acaba todo, pero ahí yo creía que con Preciado la situación se iba a mejorar y prácticamente la línea defensiva iba a ser top. Sí, y es que el tema, ahí nace uno de los inconvenientes de por qué, o una de las razones de por qué nosotros cuestionamos y criticamos a Becachese. No lo utiliza el Ángelo Preciado como lateral, él utiliza a Ángelo Preciado como extremo. Sí. Y en los últimos partidos, y particularmente en el último, exactamente ahora con México, hizo un muy mal partido Ángelo Preciado como extremo.
porque es un jugador que no tiene los recursos para esa posición. Él es un jugador de ir para adelante, de presionar, de golpear, de mucha fuerza física, de llegar a la última línea porque tiene velocidad, pero no es un jugador de control, no es un jugador que sabe jugar de espaldas al arco, es un jugador que le cuesta mucho cuando va a recibir la pelota con la presión del rival encima, y eso obviamente le quita por control, le quita posesión, perdemos muy pronto la pelota y eso termina complicando la banda derecha. Una de las cosas por las que se ha criticado a Becachese últimamente es por el exceso de experimentos. Mira, Becachese ha dicho acá públicamente que él no te puedo decir las palabras exactas, palabras más, palabras menos, pero a él no le gusta el nivel del futbolista que está en el torneo local. Y por eso él observa a los futbolistas que están en Europa, particularmente, o principalmente. Y se ha reducido su observación de jugadores a los que están fuera. Los que están fuera están prácticamente todos en la selección. Él no convoca jugadores del ámbito local. Acá hay un par de laterales derechos sobre los cuales la prensa está insistiendo hace algún tiempo de que hay que comenzarlos a probar, de que hay que hacer la prueba y error, de llevar a los que no estuvieron a la altura, no pasaron la prueba, pero al menos probarlos, porque a veces hay jugadores que se crecen en otros hábitats, jugadores que de pronto con este grupo de seleccionados muestran cosas más importantes de las que están mostrando sus equipos, o capaz no, pero hay que hacer el ejercicio de la prueba y el error. Y lo mismo con el tema de los delanteros, y lo mismo con el tema de algunos extremos. Pero Becachese se ha cerrado eso y no ha querido hacer pruebas. Y ha comenzado una suerte de ruleteo dentro de la selección y comenzar a mover jugadores en diversas posiciones para encontrarlo. En este proceso eliminatorio, una de las críticas más grandes que se llevó Becachese es que a Alan Franco, que es un tremendo polivalente jugador, lo hizo actuar de volante de marca, de interior, de centrocampista derecho, de extremo, lo hizo jugar ante Brasil de segundo delantero. Y en los últimos 4 partidos de la selección viene jugando de lateral derecho. Y le está costando un montón jugar de lateral derecho a Alan Franco, porque puede ser polivalente y darte una mano enorme en muchísimas posiciones, pero ya la del lateral derecho, agregándole un tema adicional que quiere probar mucho Becachese, que es lo del lateral interior, termina complicándolo en sus movimientos a Franco, termina descompensando la selección por esa banda, y más aún cuando él no se está atreviendo a utilizar extremos derechos naturales, sino que lo comienza a experimentar y a probar Ángelo Preciado en ese extremo derecho. Entonces hay una descompensación tremenda en esa banda entre Preciado y Franco, que se vio completamente expuesta en los partidos ante Estados Unidos y ante México. Pero en fin, la base de todo esto, tenemos una defensa maravillosa, una generación de futbolistas tremendamente bien formados, delante de ellos Moisés Caicedo, el gran Moisés Caicedo, que es un tipo que cuando está en campo resuelve absolutamente todo lo que debe y lo que no debe, y que si bien es cierto no tenemos un lateral derecho de oficio, de condiciones, creo yo que con todos los demás porteros, dos centrales, lateral izquierdo y esos volantes de primera línea, realmente nos hemos convertido en un bloque prácticamente inquebrantable. Fíjate la defensa, los que estábamos citando, los goles 5 encajados solamente en las eliminatorias son el récord histórico de las eliminatorias. Evidentemente, esto habla de una solvencia defensiva que ha hecho que el equipo se haya acomodado a eso, esté intentando variables diferentes, y Becachese, que yo insisto, este vídeo, entre otras cosas, le quería hacer porque la realidad es que desde fuera, el hecho de ver a Ecuador segunda de las eliminatorias te lleva a pensar que muchas cosas se están haciendo bien. Y es cierto que rescatamos muchas cosas que se están haciendo bien, pero se ha exigido, y por eso quería hacer el vídeo, que la selección ecuatoriana tenga recursos para más. Y el hecho de ser segundo y ya empezar a clasificarse habitualmente para las finales de las fases finales de los mundiales, se le exige mucho más. Y sabemos que lo puede dar. De ahí que haya esta duda entre cómo puede ser que una selección que ha quedado segunda en las eliminatorias tenga ahora tantas dudas también de cara al próximo Mundial. Rogelio, seguramente una de esas dudas no está en defensa, evidentemente, pero sí en ataque. Lo decíamos ahora por encima. Va a cumplir, si no me equivoco, 36 años el bueno de Ener Valencia. Lo va a cumplir en apenas unas semanas. Ya ha avisado que prácticamente después del Mundial lo va a dejar. Ha sido referente ofensivo de este equipo muchos años. En el Mundial 2022 me atrevo a decir que de no ser por él, Ecuador a lo mejor se va sin marcar porque le cuesta un mundo. Pero esa falta de un agregado en torno a él, o siquiera un suplente de mucho nivel, o alguien que mañana, cuando no esté Ener, ya asome, ahora mismo creo que es la principal duda de esta selección, que ha marcado solamente 14 goles en las eliminatorias. Es decir, ha estado muy bien en defensa, pero claramente el problema que tiene en ataque. Sí,
Definitivamente, y yo decía, hay que ser justo en ese sentido. No vamos a decir que Becachese tiene una baraja enorme de alternativas y no ha querido convocar. No hay. Y quienes están convocados siempre abren un debate de cada convocatoria, porque cada vez que hay convocatoria, acá de manera generalizada te dicen, Ener Valencia es nuestro delantero y no hay ninguna discusión, pero hay discusiones sobre si tiene que ir Kevin Rodríguez, hay discusiones de si tiene que ir Leonardo Campana, pero la discusión realmente son los que deberían estar. Y no lo digo que son los que deberían estar porque la estén rompiendo en sus ligas en las que están jugando o porque vengan cargando con una cantidad de goles en los últimos años. No necesariamente. No están en un rendimiento. Leo Campana está en una liga como la MLS, que es una liga de menor competencia. Kevin Rodríguez está en una liga belga que le ha venido muy bien a los futbolistas ecuatorianos, pero es un jugador que marca muy pocos goles. Pero son dos delanteros que están vigentes, que están físicamente en buena forma, que medianamente cumplen dentro de las expectativas en sus ligas, de una u otra manera, ¿verdad? Rodríguez con mucha potencia, con fuerza, un jugador de romper defensas, un jugador de mucho pivoteo. Leo Campana con un promedio de gol que no es muy alto, pero es un jugador que cumple en los Estados Unidos. Entonces, vienen en buena forma y son convocados, pero atrás de ellos no hay discusión. Totalmente de acuerdo. Decía yo antes, lo voy a decir simplemente por encima, el tema de Esmeraldas, que antes comentábamos de cómo el biotipo del futbolista ecuatoriano cambió con ese paso por los años 80 más o menos, que de alguna manera ese biotipo fue utilizado ya para la selección y a partir de ahí Esmeraldas es la zona que ahora mismo le está dando un alimento tremendo al fútbol ecuatoriano. Primero desde la Liga, donde este biotipo, esta particular fisonomía física, fuerza, de ser muy rudo, de ganar muchos duelos, de ir hacia arriba, tener combustión, todo eso ahora mismo a la selección le da mucho. Ha sido un porcentaje altísimo en algunas de las últimas fases finales, pero por ejemplo en la propia Liga, son datos de hace una temporada, los esmeraldeños eran el 22% de los futbolistas que había en la Serie A del fútbol ecuatoriano. Es decir, esa tipología se ha acabado por imponer en Ecuador y eso está trasladándose también a la selección, con lo cual esa sensación de recoso, de duelos ganados, de selección muy física, de ir hacia arriba, de tener mucha potencia en arrancada, cilindrada, todo eso que tanto demanda el fútbol moderno por otra parte en Europa, es normal por tanto que se haya establecido y que además cada vez los veamos más en Europa. Pero dicho lo cual, para terminar, Rogelio, me gustaría hacer de alguna manera lo que siempre buscamos cada vez que hablamos de una selección de este tipo. Estamos a 8 meses vista del Mundial, estamos ya con el ojo claramente puesto hacia esa cita que nos tiene luego enganchados absolutamente a todos los partidos, cada vez más partidos, por cierto, porque FIFA no se empeña en complicarnos la tarea todavía más a los periodistas. Pero dicho lo cual, ¿dónde le vamos a poner la meta a esta Ecuador? Porque tiene altibajos, tiene sensación de que las eliminatorias han sido estupendas, pero igualmente ya está en el siguiente escalón en el que se le pide más, ya tiene estrellas con un nivel de ego importante. ¿Dónde está, Rogelio, la meta? ¿Hasta dónde va a llegar Ecuador en el Mundial? Mira, realmente yo creo que no va a sobrevivir ningún proceso de seleccionadores que no llegue, que no pase la fase de grupos. Es el mínimo que exigimos, cumplir por lo menos en el Mundial de 2006. No hay espacio acá a fallar en la fase de grupos. Mira tú que Gustavo Alfaro hizo un buen proceso. Técnico que de pronto no se valoró del todo. Tenía críticas, como todos los entrenadores, pero yo creo que el trabajo de Gustavo Alfaro es bueno, pero el no haber superado la fase en el Mundial de Qatar es lo que termina cancelando ese proyecto de Gustavo Alfaro. Si él hubiese ido a la siguiente etapa, lo más probable es que Gustavo Alfaro se quede en la selección en el fútbol. Lo mismo va a suceder con Becachese. Él tiene la obligación de superar la fase de grupos y de ahí en adelante cualquier ganancia. Yo sé que en el fútbol mundial, la prensa internacional ven y esperan una selección que termine superando una etapa, tres etapas capaz. Pero no es que nosotros nos volvamos conformistas, pero nuestro mínimo exigible es superar la fase. De ahí lo que venga, encantado de la vida y seguramente vamos a estar.
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que ya Ecuador se ha quedado como selección vigente en los mundiales, ya es habitual, 5 de los últimos 7 mundiales, cada vez con mejores resultados. No quiero hablar de la imagen, hablo de los resultados, con lo cual cada vez además se le exige un poquito más. Y ahora tiene un jugadorazo como Caicedo, un delantero centro que más allá de su veteranía y de que no haya otro detrás esperando, va a tener su último mundial y no se ha cansado nunca de hacer goles. Tiene Capia Pacho en equipos de primerísimo nivel mundial y tiene sobre todo un chico joven que puede dar el paso definitivo. Es decir, tiene todos los elementos que normalmente suelen hacer piña, encuentran una identidad y le dan vuelo a esa idea de mínimo pasar de la fase de grupos. Totalmente de acuerdo con esa opción. Queríamos analizar con Rogelio Arosemena, al cual le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros, compañero de Zapping TV en Ecuador, y a todos vosotros quiero que me dejéis por aquí los comentarios, que deis al me gusta, que sigáis opinando, qué os parece este Ecuador, va a seguir creciendo el progreso de Becacheche o no va a tener un buen mundial, o sin embargo va a ser el mejor torneo que jamás hemos visto a Ecuador. Queríamos acercarnos, sabíamos que es una selección de moda, le vamos a exigir más, pero tiene ahora mismo muchas variables para ser una de las selecciones animadoras, quién sabe, del próximo mundial, así que este era el paseo que queríamos hacer. Dejadnos comentarios y os esperamos en el próximo vídeo.